Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Bien, chicos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de aritmética. Me da mucho gusto de verdad saludarlos. Aquellos que puedan encender su cámara, les pido que la enciendan, por favor, para que podamos hacer una sesión más amena, también para que quede registrado que son ustedes y no que se están durmiendo en la clase, ¿verdad? Entonces, y para que se hagan un poco famosos porque va a salir publicado en YouTube. Entonces, aprovechan así y salen ganar, ganar. ¿En qué va a consistir la clase de hoy? Vamos a hacer un repaso del curso de aritmética y con una ficha que ya ustedes tienen, ¿cierto? Una ficha que ya tenemos, si mal no recuerdo es la ficha número 11. Les voy a pedir que por favor busquen su ficha, que la tengan a mano, porque con esa No ficha... tengo la ficha, profe. Bueno, igual yo la voy a... Ya, igual yo la voy a proyectar y pues ahí tendrán la oportunidad de copiar. Yo tampoco tengo. Ay, Dios, chicos, ¿qué pasó? ¿Y dónde están sus fichas? ¿Dónde fue a parar su Por eso no avanzan las tareas, porque no hay ficha. Ah, sí, claro. Sí, claro. Qué gracioso. Yo Joshua, tampoco las tengo, pero sí quiero avanzar las y tareas. te creímos, y te creímos. Si la ficha está colgada en la plataforma, yo doy mi clase, Ya ves, Linet, bien subo mentiroso. la ficha. No, ya. Bien, entonces yo igual voy a proyectar la ficha para que la puedan leer y podamos resolver. De hecho, la vamos a resolver acá en la clase entre ustedes y yo. Yo voy a resolver unas partes, ustedes van a resolver otra parte y así vamos a ir trabajando. Y al final van a encontrar todo lo que hemos hecho subido en la plataforma en este video y también en la ficha que resolvimos. Todo va a estar en la plataforma para que ustedes puedan copiarlo con mayor precisión y mayor detalle. Pero el que tenga su ficha, pues va a ir completando su ficha de una vez. Esa es la idea. Entonces, aprovecho para proyectar la ficha, para que empecemos la tormenta de preguntas, que digo, la lluvia de ideas. Bien, entonces, la ficha, el primer ejercicio, la ficha es la ficha 11, como les dije, y el primer ejercicio dice esto. Calcula el séptimo término en la siguiente progresión geométrica. PG, para nuestros fines, es progresión geométrica. Entonces yo empiezo por preguntar, ¿qué es una progresión geométrica? A ver, ¿quién me recuerda qué será una progresión geométrica? ¿Qué será? A ver, cuando decimos progresión geométrica, ¿qué es? ¿Qué es eso? O en general cuando hablamos de sucesiones, porque cuando decimos progresión y sucesión es lo mismo, aunque el término sucesión es más amplio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo digo una sucesión aritmética o una progresión aritmética, ¿a qué me refiero? ¿Y en qué se diferencia con una progresión geométrica? ¿Cuál será la diferencia? Nadie, entonces todos tienen cero. Nadie sabe nada acá. Profe, present. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es una progresión geométrica? Ya, es una... Es sería una especie de sucesiones, pero en donde la razón es el producto, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ya ahí empezamos a hablar de la definición y nos salen varios términos. Emmanuel nos menciona una razón, nos menciona la palabra término. Entonces, ¿qué es eso? Entonces empezamos a unir cabos y nos damos cuenta que una progresión es una lista de números, así como lo tenemos acá. Por ejemplo, si yo quisiera, que es lo que hacemos en primaria, cuando estamos en primaria, nos preguntan cuál es el término que sigue, el inmediatamente siguiente, el que viene después del 1/2. ¿Cuál será? Si yo quiero saber cuál es el término siguiente, ¿cómo hago? ¿Cuál será el término que viene? Vamos a hacer una más fácil a ver si lo tomamos, si tomamos la idea. Vamos a ver por acá. Yo tengo esta, 2, 4, 8, 16. ¿Cuál será el término que sigue? 32. Claro, el término que sigue es 32. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué será 32 el término que sigue? Porque la razón es por 2. Claro, sencillamente estoy multiplicando cada uno de los términos por 2. Entonces, esa progresión es una progresión geométrica, porque el término se obtiene multiplicándole al término anterior. Y cuando yo hablo de una progresión aritmética,
¿qué es lo que hago? ¿Le resto, le divido, le sumo? ¿Qué operación hago? Se suma o se resta. Se suma o se resta según el signo de la razón. Pero podemos decir en términos generales que se suma, porque lo que depende es el signo de la razón, ¿no? Por ejemplo, 2, 5, 8. ¿Qué término seguirá? 11, profe. 11. ¿Y qué tipo de progresión es esa? Aritmética. Es una progresión aritmética. ¿Por qué es aritmética? Joshua, ¿por qué es aritmética? Vamos a ver si Joshua está despierto. F. F. ¿Por qué es aritmética? F, reprobado. Ay. Es aritmética porque le estoy sumando, Joshua. Le estoy sumando. Claro, pero le la está razón. sumando más 3. Claro. Entonces, al sumarle, la progresión es una progresión aritmética. Entonces, ya tenemos clara la idea de lo que es una progresión. Ahora, el problema aquí es que ahí me están preguntando el séptimo término. Y yo ni siquiera me han dicho cuál es el que viene aquí de cuarto. ¿Cuál será el que viene de cuarto? 1. Claro, viene el 1. Y si yo me pongo a completar, puedo llegar fácilmente al séptimo, porque ya voy en el cuarto. ¿Cuál estará en el quinto? ¿Qué número estará aquí en la quinta posición? ¿Cuál es el que viene después del 1? El 2. El 2, porque estoy multiplicando por 2. Si se dan cuenta, la progresión consiste en multiplicar por 2. Y el siguiente entonces, ¿cuál será, Gabriela? ¿Dónde estará Gabrielita? Gabriela, ¿cuál será el número que viene? ¿El 3, teacher? No, porque estoy multiplicando por 2. Entonces, si el El que... 4, el 4. Claro, vendría el 4. ¿Y ya cuántos términos llevo? ¿Cuántos términos llevo en esta sucesión? 6. No, 6. 6. Entonces ya estoy a un paso de lo que me pidieron. ¿Ok? ¿Cuál será el séptimo término? 8. 8. Pero el profesor es así de bueno en las prácticas y muy perverso en los exámenes. En el examen él viene y me pregunta cuál es el término que está... Poco tiempo, porque ¿Cuál es el término que está en el... ¿Cuál es el término? Tengo 5 minutos. Veamos. Está Termina 22. en la posición 200. Ah, Me la va a dar un F. 80. Vamos a ver, 85. El término en la posición 85. F. Entonces, A la 1 menos. yo no voy a hacer mi lista de 2 en 2. Ahorita ya tenemos el ¿Cierto? Ya ese método... Fórmula, profe. A la 1 menos. dos. A ver, vamos a silenciar. Recuerden que tienen que hablar y silenciar su micrófono. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que este término de normar la relación de 1 por 1 es finito. Eso me sirve para 5, para 7 términos. Pero si yo quiero encontrar el puesto que está en el lugar 200 o en el lugar 500, eso es imposible que yo lo haga de 1 en 1. Entonces, para eso tengo que recurrir a la fórmula del término general. O mejor dicho, a la definición de progresión geométrica. ¿Ok? El término enésimo, o sea, el término que está en el puesto n, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Al primer término. Al primer término. Muy bien. ¿Qué más? Más. No, aquí no hay más. No. Acuérdate que aquí es multiplicación. Menos. Espere. Término 1 multiplicándose por la razón Elevado a n, creo. elevado a la n. ¿Qué más, Moya? Sálvalos. Cuéntales. ¿Qué más tiene la fórmula? ¿Profe? Elevado a la n menos 1. Ajá, elevado a la n. Ya, sí, ya le uno. ¿Estará bien, Moya? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la razón en este? Clásico. ¿Cuál es la Profe, razón en este término? 2. 2, ¿verdad? Y si yo quiero, y el primer término es Un octavo. uno Entonces, menos si yo uno. quiero el primer término, sería 1/8 por r a la 0. Funciona. Si yo quiero el segundo término, sería 1/8 por 2 a la 1. Me funciona, porque Sí, sí. 1/8 por 2 es 1/4. Entonces ya veo que ya ahí tengo todo lo que yo quiero. Y si yo quiero entonces el término que está en la posición 85, sería t sub 85
eso va a ser igual al primer término, que es un octavo, multiplicándose por la razón, que vale 2, elevado a la n menos 1. Pero n vale 85. Al Entonces, va a 84. estar elevado a la 84. Profesor, eso es un número muy grande. Bueno, sí, pero yo no necesito... Esto es 2 a la 3, ¿no? Esto es 2 a la menos 3. Un octavo es 2 a la menos 3. O sea que realmente esto me va a dar 2 a la 81. Y es una potencia increíblemente grande que no vamos a calcular. Lo que yo quiero que tengan en cuenta es para qué nos sirve esta fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a ver, Antay, ¿para qué nos servirá esta fórmula? Antay yo la vi por ahí conectada. ¿O se le caería su conexión? Sí, aquí está, María Jesús. Entonces, ¿para qué nos sirve la fórmula, María Jesús? Disculpe, no escuché, teacher. ¿Que para qué nos sirve esta fórmula del término general? Para hallar el Para hallar resultado. Para hallar el resultado. Claro, para eso sirven las fórmulas, para hallar resultados. Pero yo digo esta en específico, nos sirve para hallar el término enésimo, hija. El término enésimo. Porque si yo te pregunto el que está en el quinto puesto, tú lo puedes hacer facilito. Vas a ir sacando la cuenta hasta llegar al quinto puesto. Pero si yo te pregunto el que está en el lugar 200 o 300 o en el lugar 500, el número que sea, tú no lo puedes hacer de uno en uno. Tienes obligatoriamente que utilizar la fórmula. La fórmula. Ah, ¿Está claro. claro? Sí. Ok, eso es lo importante, que ahora sí esté claro. Bien, entonces vamos a mirar el segundo ejemplo. Las edades de 3 personas están en progresión geométrica, siendo el producto de las edades 64.000. ¿Cuál es la edad de la persona intermedia? Moya, a ver, a resolver. ¿Cómo se hará eso? Manuel Moya. ¿Estará por allí? Sí, lo había visto. ¿Cuál, profe? ¿La 2? Sí, la 2. ¿Cómo resolvemos la 2? Me dicen que las edades de 3 personas están en progresión geométrica, y que cuando yo las multiplico me da 64.000. Entonces, ¿cuál es la edad de la persona del medio? 40. ¿Y cómo hiciste? Así como No me la digas, fórmula. Pues. no me digas tan tierno. Fórmula. ¿Cómo hiciste? A ver, ¿cuál sería la edad de la primera persona? O sea, ¿cuál? O sea, yo lo puse, Ajá, ¿qué le pusiste? Eso es lo que quiero saber. puse A entre R. Claro. Digamos X, se ve mejor porque es una variable. X entre R. Ok. Y la otra es por... No, X, X ¿no? sería X. Esta sería X. Ya. El otro XR. Y el otro XR. Perfecto. Y con eso sale todo. Y cuando yo lo multiplico, o sea, cuando multiplico X sobre R por X por R, eso me tiene que dar 64.000. Y si simplifico las R's, me da X al cubo. 80. X al cubo. Entonces, X al cubo es 64.000. Ujú. Y por lo tanto, ¿cuánto vale X? 80. 80. Tendríamos No, que sacar la raíz cúbica, ¿cierto? Raíz cúbica de 64.000. 40. Vale 40. 40. Ahora, ya el problema está Yo- resuelto. La persona del medio tiene 40 años. La pregunta interesante en este problema sería si yo puedo determinar las otras dos edades. ¿Podré? ¿Podré determinar las otras dos edades? Falta dato. Faltan datos. Faltan datos. Las otras dos edades no se pueden determinar. Solamente puedo determinar la edad de la persona del medio. ¿Ok? En este problema solo puedo determinar la edad de las personas del medio. Bien.
Bien, vamos a ver el ejercicio número 3. Y dice, calcula la suma de los 24 primeros múltiplos enteros positivos de 4. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo podremos hacer? Empecemos por lo más sencillo. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Si yo quiero los múltiplos de 4, vamos a llamarlos así, M4. ¿Qué números serán esos? ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Gabriela, que no lo he escuchado, Oscar, que no lo he escuchado. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Díganme. A ver. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Ajá. 0, 1, 4, 8. 0 está bien. El 0 Pablito. bien. 0, ese no. 4, 4, muy bien. 8, Ah. 12, 8, 16, 12, 16. ¿Y sigo hasta que se me canse el dedo o pongo punto Todos los suspensivo? múltiplos de 4, profe. ¿Cómo? Todos los múltiplos de 4. Claro, sería toda la tabla del 4, ¿verdad? Empezando en el 0. Empezando en el 0. 0, 4, 8. Y ahí entonces llega un momento en el que debo utilizar los puntos suspensivos para Claro. indicar que esa lista sigue. ¿Ok? Bien, pero Ya. ahora a mí me están diciendo, de esa lista, que están allí los múltiplos de 4, agarra los que son enteros positivos. Entonces yo vuelvo al 0. ¿Ok? El 0 tengo que volarlo. Porque me dijeron los que son positivos y el 0 no es positivo. ¿Estamos claros? En lo que Sí. acabo de explicar. Tengo que sacar el 0 de esa lista porque solamente quiero los que sean enteros positivos. Y el 0 no entra en esa clasificación. Entonces, saqué el 0. Mi lista va a ir desde el 4 hasta un cierto número. ¿Hasta cuál número va a ir? Hasta el número que está en la posición 24, que yo lo voy a llamar A sub 24. O T sub 24 para llamarlo término, ¿ok? Término 24. Pero yo no sé qué número es ese. ¿Cómo hago yo para saber qué número es ese? ¿Cómo puedo hacer para saber en esa lista qué número está en la posición 24? Una fórmula. ¿Cuál fórmula, Oscar? Este, Lo primero que debemos tener en cuenta es que este problema ya dejó de ser de divisibilidad y de múltiplos y divisores y se convirtió en un problema de progresión ¿qué? aritmética. Claro. Ya este problema se planteó al principio como múltiplos y divisores y hasta ahí llegó la teoría de múltiplos. Ahora se convirtió en un problema de progresión aritmética. Entonces lo que yo tengo que La encontrar fórmula, es... profe, es Ajá. el primer Correcto. término más n menos 1 por la razón. Correcto, esa es. El término enésimo es igual al primer término, que lo llamamos T1, Más menos 1, n menos 1 por la razón. multiplicado por la razón, que la vamos a llamar D, para que no se parezca a la razón de arriba. ¿Ok? D. Y yo quiero el que está en el puesto 24. Entonces sería Tn es igual al primer término. ¿Quién es el primer término? A ver, resuelvan ustedes y me dicen cuánto da. Vamos a ver quién nos resuelve. Listo. ¿Cuánto dio? Calculadora, profe. Bueno, pero resuélvelo. Okay. ¿Cuánto vale la razón? Podemos decir. Profe, yo le saqué 96, 4. 96. Claro. Profe, yo le saqué La 4. razón vale 4. Vamos a 96 ver qué sale, nos profe. dice Moya. La razón vale 4, está bien. Y sí da 96, pero quiero escuchar lo que iba a comentar Moya. Dime, Moya. Yo saqué cuarta a todo. Ajá. ¿Y qué tiene eso que Entonces ver? va a quedar 1, 2, 3, 4. Y ese es fácil, ¿no? Esa suma es conocida. Sí, sí, claro, es otra forma, porque apenas estamos encontrando el que está en el puesto 24. Ya vamos a ver y resolvemos así también para ver cuál era más fácil. Me gusta esa idea. Bien, entonces el término nos da 96. ¿Ok? Nos da 96. Y lo que yo quiero ahora es sumar los números que van desde el 4 hasta el 96 y de 4 en 4. ¿Cómo hago eso? Otra Eso fórmula. es otra fórmula. Fórmula de una progresión aritmética también. Suma de una progresión aritmética. ¿Cuál es esa fórmula? A ver, ¿quién me la recuerda? Suma en S. es igual Término 1 más término n menos dividido entre 2. Término ¿No? 1 más término n Claro, pues.
Eso fue lo que dije. Dijiste menos. Entre 2 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por la razón. Por la razón, seguro. Por N, por N. A ver, pónganse de acuerdo. Díganme. Yo estoy preguntando, no sé nada, tengo amnesia. ¿Es por N o es por la razón? A ver, ¿quién me dice? ¿Es por N? Por N, Es por N. Claro, es por N, porque es la cantidad de términos dividida entre 2, se vuelve la mitad de paquetes. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la suma, esta suma que yo estoy buscando, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 más 96, que es 100, dividido entre 2, que sería 50. 50 por la cantidad de términos. Hay 24 términos. ¿Cuánto me va a dar? 1200. Por supuesto, 1200. Ahora, Emmanuel me dice, profesor, yo hice algo más fácil. O por lo menos, así lo vi yo. Yo tengo que hallar la suma enésima de esto. Desde el 4, 4 más 8 más 12 más puntos suspensivos, hasta el 96 era, ¿verdad? Hasta el 96 era, ese era el último término. ¿Qué hiciste de ahí, Emmanuel? Cuéntanos. Ah, ya, ahí. Ajá. Saqué suma notable. Sacaste factor común 4 y te quedó desde el 1, Sí, 1, 2 más puntos así suspensivos. hasta 24. Claro, 96 entre 4 me da 24. Y esta suma, profesor, es una suma conocida. Esta suma es una suma conocida, es la suma de los primeros n números Pero, naturales. ¿Cuál es esa N por forma? N más 1 sobre 2. Claro, eso es 25 por 24 por 25 sobre 2. 5 sobre 2. ¿Ok? Entonces, eso va a ser 4 que multiplica. Nos va a dar lo mismo, ¿no? Pero es para que vean el otro razonamiento. 24 por 25 dividido entre 2. Esto debería estar entre paréntesis. Para ser precisos. Así, ¿no? 4 de aquí se simplifica con 4 de aquí. Y esto es lo mismo que digamos 48 por 25. Y 48 por 25 nos da 1200. Entonces el resultado es el mismo, pero se utilizaron dos razonamientos diferentes. ¿Ok? Dos razonamientos diferentes. Bien. Problema número 4. Vamos a ver. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7? ¿Qué podemos hacer para resolverlo? ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo son los múltiplos de 7? Lo mismo que dijimos ahorita. ¿Cuáles son los múltiplos de 7? ¿Cuáles serán? 0, 7, Claro, 14. 0, 7. ¿Y cómo puedo escribir eso como si fuera una fórmula? Una expresión algebraica. ¿Cómo quedaría escrito? Los múltiplos de 7 son igual a ¿qué cosa? 7 por un ¿qué? 7 por un ¿qué? Les recuerdo, si yo quiero los múltiplos de 7, eso es 7K. 7K. Entonces, 7K tiene que tener 3 cifras. ¿Cómo hago yo para restringir que K tenga 3 cifras? Que 7K tenga 3 cifras. ¿Cómo restringo eso? ¿Cómo puedo restringir eso? ¿Podría repetir, ficha? No entendí. Claro, o sea, los múltiplos de 7 son números que tienen la forma 7 por K. Si K vale 0, esto me da 0. Si K vale 1, esto me daría 7. Si vale 2, me da 14. Y así sucesivamente. K toma valores variables, ¿no? Desde el 0 hasta el infinito. Ahora, yo no quiero que K tome valores infinitos. Yo quiero que K esté restringida
hasta 3 cifras. O sea que el resultado va a tener 3 cifras. ¿Cómo lo restringo? ¿Cómo escribo eso? ¿Cómo puedo escribir eso? ¿Cómo puedo asegurarme que K va a tener 3 cifras? Que 7 por K va a tener 3 cifras. ¿Cómo lo podría hacer? Les doy una parte. ¿Dónde empiezan los números de 3 cifras? ¿En qué valor empiezan? Desde el 100. 1, ¿Uno tiene 0. 3 cifras? Desde el 100, profe. En el 7. ¿El 7 tiene 3 cifras? 100, 100, 100. En el 100. El 100 tiene 3 cifras. 1, 0, 0. Entonces, 105. Entonces, yo lo que voy a garantizarme es que el 7K tiene que ser mayor o igual que 100. Porque yo lo quiero de 3 cifras. 105. 105, ¿por qué? 105 es el primer múltiplo de 7. Claro, 105 es el primer múltiplo de 7 que toma 3 cifras. Pero ya vamos a ver un poquito más. 112. Claro, de ahí iría 112. Bueno, ya tú encontraste otra forma. Pero vamos a mirar esta que es más fácil. Bien, entonces, 7K tiene que ser mayor que 100. ¿Y hasta dónde va a llegar? Si quiero que tenga 3 cifras, Y menor a 1000. Y menor a tiene que 1000. ser menor A 1000. a 1000. Ya, pues, profe. Ahí sale todo. Y estas desigualdades ustedes las saben resolver del álgebra. Yo puedo dividir Claro. todo entre 7. Ujú. Si yo divido todo entre 7, me quedaría 100 entre 7 tiene que ser menor o igual que K, y esto tiene que ser menor o igual, bueno, menor, no, estrictamente menor que 1000. Porque si quería usar el igual, tenía que llegar hasta 999. ¿Ok? Bien. Y si 1000 entre 7. 14, algo es igual. Claro, menor o igual 14, que A. algo. Aquí, el algo no me importa. No, mayor o igual. Mayor. K. Está interrumpiendo el micrófono de alguien. Si no, voy a tener que silenciar. Ya, era el de Pablo. Bien, Oscar, habla lo que me estabas diciendo. 14 algo, no me importa el algo, solamente me importa la parte entera, el 14. Tiene que ser menor o igual que K. Y esto tiene que ser menor que 1000 entre 7. ¿Y cuánto es 1000 entre 7? 142. 142. 142 punto algo, me imagino. Sí. Entonces, el algo tampoco me importa, ¿verdad? Me importa es la parte entera. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que K tiene que ser mayor que 14 punto algo. Entonces, K tiene que empezar en 15. Porque K es entero. Tiene que empezar en 15. Y va a tomar el 16, por supuesto, y el 17. ¿Y hasta dónde va a llegar K? ¿Cuál va a ser el número? 13. ¿Cómo 13? Si empezó en 15, 128. va a llegar No. 7. Pablo, Hasta ¿qué has dicho? 142. Hasta 142. K va a llegar hasta 142. ¿Por qué? Porque es menor que 142 punto algo. Entonces va a llegar hasta el 142. ¿Está claro? Y ahí hay 127 o 28. Ahora a mí me falta comprobar cuántos valores toma K. Y eso lo llamamos numeral de K. ¿Cuántos valores toma K? ¿Cómo hago yo para saber en esa lista cuántos valores hay? ¿Cómo hago? Se resta, pues, profe. ¿A quién 142 menos 15. Se resta 142. menos menos 14. Menos 15. menos 15. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ahí falta algo en esa fórmula. Vamos bien, han aprendido. No me dejen mal. A ver, resto los extremos. ¿Y qué más hago? Más 1. Muy bien, Moya. Resto los extremos y le sumo 1. Entonces, como decía Linet, eso es lo mismo que decir 142 menos 14. Por eso no dije nada de lo que dijo Linet. Está bien.
le puedo restar uno que esté antes del principio. ¿Okay? Entonces sería 142 menos 14 o 142 menos 15 y le sumo 1. 142 menos 15 y le sumo 128. Claro. O sea que K toma 128 valores. Hay 128 números de 3 cifras que son múltiplos de 7. Entonces, yo ahora voy a poner dos problemas. A una parte le voy a asignar un problema y a la otra parte del salón le voy a asignar otro problema. ¿Ok? Y vamos a resolverlo. Les aviso, si el tiempo se acaba, volvemos a ingresar para terminar esta actividad con el mismo link. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los dos problemas que vamos a resolver? Esos dos problemas no están allí en la ficha. Va a ser lo mismo que esto, un poquito cambiado nada más, para ver si captaron la idea. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras, digamos, son múltiplos de 9? ¿Ok? Y a este le vamos a llamar 5. Y el número 6 va a ser, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 5? ¿Ok? De 5. Bien, entonces ahora vamos a distribuir los ejercicios. Vamos a ver. Recuerden, 5 y 6. 5 y 6 para la distribución. Emmanuel, te toca el 5. ¿Ok? Pablo, el 6. Daniel, el 5. Linet, el 6. Joshua, el 5. María Jesús, el 6. A la misma Patricia será también, a ver si estuvo atenta, ¿verdad? Y Gabriela, el 6. ¿Ok? Gabriela, el 6. Mis patios te hace los dos. ¿Usted, profe? Profesor. Yo resolví. Profe, ¿cuál era? Daniel, ¿Era, el profe? 5. Daniel, el 5. No, profesor, No, yo soy de 5, profe. Oh, F. no. Varios somos el 5. Claro, Ah, varios son el 5. Está alternado. profe, no se escucha nada, estoy volando. Algunos el 5. Ya, vamos a la llamada grupal. Bien. Está claro, ¿no? Cada quien sabe su ejercicio. Sí. Ok. Al acabarse el Zoom, o bueno, vamos a finalizar y volvemos a ingresar para que no nos vote. Ya lo hice. Estamos Ya, acá y profe. volvemos a ingresar de inmediato para terminar Vótenos, profe. el cierre de la clase. ¿Ok? Volvemos a ingresar. Son Vótenos. 10 participantes. Los quiero a todos de una vez. Finalizamos y volvemos a ingresar. Ya, profe.